Hola, hoy leeremos este hermoso libro llamado Tu nueva identidad en Cristo, una realidad que el demonio no quiere que conozcas, por el autor Esteban Vázquez Cofré. Introducción. Cuando se promulgó la 13ª enmienda de la Constitución norteamericana respecto a la abolición de la esclavitud, muchos consideraron que tal ley los sumiría en la ruina, pues las plantaciones serían devastadas por la falta de cosechadores. Sin embargo, algunos esclavistas no se preocuparon. Los esclavos no sabían leer, de manera que nunca se enterarían que ya eran libres. En consecuencia, aunque la ley existía, ellos seguirían pensando que son esclavos y seguirían viviendo de la manera que siempre habían vivido. Fue largo el proceso de la emancipación. Muchos esclavos habituados a su condición no pudieron creer las buenas noticias de su libertad. Era demasiado bueno para ser cierto. El demonio es tan y más perverso que aquellos esclavistas, y también trabaja en la mente de muchos para que no les alumbre la luz del Evangelio. Y entre esos muchos hay una cantidad considerable de cristianos. Sí, cristianos que desconocen los extraordinarios alcances de la redención que Dios les ha dado en Cristo. Creyentes que solo tienen un conocimiento parcial de las espléndidas riquezas de la gracia. Llevaba unos 5 años de convertido cuando en uno de aquellos antiguos congresos que se hacían en la década de los 90 oí una extraordinaria ilustración. Es posible que ustedes lo conozcan. Prefiero a la historia del águila que por un accidente su huevo cayó del árbol y rodó hasta un nido de gallina. El huevo se mezcló con los otros huevos que la gallina estaba empollando, y así está el águila nació en medio de una familia que no era la suya, pero ella no lo sabía. De todos modos, la mamá gallina, aunque notó que este pollo era más grande que los demás, le dio el tierno cariño que daba a todos sus otros hijos sin discriminación alguna. Y así, el aguilucho se crió entre pollitos, saltando y comiendo gusanitos. Cierta vez el aguilucho tuvo una extraña experiencia. Corriendo con sus hermanos pollos y aletando sin cesar, repentinamente comenzó a elevarse a gran altura. Todos quedaron asombrados y el aguilucho se asustó mucho, pero no se lo contó a mamá gallina. Un día, mientras daba los saltitos que aprendió en el gallinero y comiendo gusanitos por aquí y por allá, le dio sed. Mientras tomaba agua, en el reflejo de fuente vio un ave majestuosa. Miró a lo alto y contempló un águila real. La mirada consternada, al observar a mamá gallina que su polluelo estaba atónita, le dijo: «Esa es la reina de los cielos, la más bella de las aves, la privilegiada que nosotros solo podemos contemplar. Pero tú, mi querida pollita, solo eres una gallinita. A nosotros el Creador nos ha dado la tierra y los gusanitos para que podamos sobrevivir». El aguilucho lo miró con tierno cariño y salió corriendo a jugar con los hermanos pollos. Y así vivió largos años en el gallinero. El predicador terminó su ponencia indicando que muchos de nosotros somos como ese engañado aguilucho. Desconocemos nuestra identidad y de esa forma no logramos disfrutar de todas las posibilidades y recursos que tenemos en Cristo. Si desconocemos nuestra identidad, podremos ser aprisionados por el demonio con bastante facilidad. Él sabe que no puede quitarnos nuestro estatus de hijo de Dios, pero puede perjudicarnos en el disfrute de la vida abundante que tenemos en Cristo. Son muchos los creyentes que creen en la seguridad del perdón de sus pecados, pero no gozan de la vida victoriosa que tenemos en el Señor, pues ignoramos las dimensiones de la supereminente gracia de Dios. Entre muchas cosas que recibimos en la redención está una nueva identidad. La identidad es el cómo me percibo, la autoconciencia, saber quién soy, cuáles son mis posibilidades y cuáles son mis recursos, información que resulta fundamental para interactuar con mi entorno, información que puede tener un impacto determinante capaz de condicionar considerablemente el desarrollo de mi existencia. ¿Qué hubiera ocurrido si los esclavos de 1800 hubiesen sabido que eran libres? Posiblemente habrían actuado en conciencia. La actitud habría sido otra. Las acciones habrían sido otra porque la noticia de emancipación les habría reubicado en una nueva realidad. Lo mismo hace Dios para con nosotros, mediante el Evangelio. Pone fin a una historia miserable
y nos instala en una nueva realidad. De allí surge una nueva vida, una nueva identidad. Eso es lo que me interesa poner en la conciencia de mis lectores, transportarlo a una realidad que el demonio no quiere que ustedes conozcan. Quiero que conozcan la enmienda que finaliza con una triste posición y nos insta en una asombrosa condición. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Colosenses capítulo 1, versículo 14. Cruzando el invierno de mi Ginebra linarense, comienzo de agosto del año 2023. Todo comienza en el anuncio de algo que ya ha sido hecho. La redención trata de lo que Dios ha hecho por y para nosotros en Cristo, y no de lo que nosotros hacemos para Dios. Juan capítulo 3, versículo 17, y también 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. 2 Corintios capítulo 5, 19, y también 1 Juan capítulo 4, versículo 10. Esto se le hace muy difícil de admitir a aquellos que tienen mentalidad de servidumbre, esos que pasan en su vida tratando de ser aceptados, de agradar, de tener los suficientes méritos para que Dios le reciba. En el lenguaje luterano diríamos que la aceptación de Dios es algo que viene de arriba hacia abajo, es decir, somos aceptados por gracia y no por algo que damos de abajo hacia arriba, a saber, los méritos. En el lenguaje bíblico diríamos que ya no obtenemos la reconciliación con Dios por los sacrificios que hacemos para Él, sino que estamos reconciliados con Dios por el Cordero que Él envió del cielo, a saber, Jesucristo, la víctima entregada por Dios para nuestro perdón. Juan capítulo 1, versículo 29. Esto en la expresión calvinista se traduciría así: Dios no acepta por algún pacto de obras que tratemos de cumplir. Dios nos acepta solo por el pacto de redención que Él hizo con su Hijo a favor nuestro. Es decir, Dios puso a su Hijo único como garante de nuestra eterna redención. Juan capítulo 6, versículo 39. De manera que cuando de salvación se trata, el asunto no nos concierne a nosotros, sino que tal obra concierne a Cristo porque Dios determinó que fuese Él quien salve a su pueblo de sus pecados, como lo dice en Mateos capítulo 1, versículo 21. Y esa salvación ya fue ejecutada de manera total y perfecta. Podemos decir con toda confianza que ya fuimos reconciliados con Dios cuando su Hijo murió en la cruz. Romanos capítulo 5, versículo 10. La obra redentora de Jesús cambió nuestra identidad de proscrito a la de hijos de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 24 y 1 Juan capítulo 3, versículo 1. Cuando ignoramos esto, mediante las buenas obras, tratamos de ser aceptables al Señor. Pero Dios mediante el Evangelio nos dice que Él, en Cristo, ya nos aceptó y que debemos descansar en esa aceptación ya alcanzada por nuestro Redentor. Como dice el antiguo himno, alcancé salvación, estoy bien con mi Dios. Es cierto que nuestra cultura nos programa para ser competitivos. Casi todo tiene que ver con calificar. Se nos dice que todo cuesta y que nada es gratis. Y eso afecta a nuestra identidad en el sentido que creemos que siempre hay que llegar a ser. Llegar a ser el número uno, llegar a ser el mejor, llegar a destacarnos, llegar a ser ganadores, llegar a ser poderosos, llegar a ser valorados, llegar a ser aprobados. Así siempre estamos tratando de llegar a ser, pero el Evangelio es una dimensión distinta, muy distinta. El Evangelio nos dice que ya somos y que ya estamos plenos, como lo dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, también en capítulo 2, versículo 6, y también en Colosenses capítulo 2, versículo 10. Muy a menudo usamos la expresión salvos por la fe, pero ¿qué indicamos con ella? Lo que queremos decir es que somos salvos por confiar en el Señor Jesucristo. Nada hicimos para salvarnos. Sencillamente descargamos en Él el peso de nuestra alma pecaminosa. Comenzamos nuestra vida de creyente dependiendo, no de nuestras obras, sino de lo que Cristo ya había hecho. Quien no haya hecho esto, no es creyente, pues el primer paso en la vida de fe es decir, nada puedo hacerme por salvarme, pero Dios, en su gracia, ha hecho para mí todo lo necesario en Cristo. La vida cristiana, del principio a fin,
descansa sobre la base de una completa dependencia en el Señor Jesucristo. El Evangelio nos llama a hacer, como lo ordena la ley. Gálatas capítulo 3, versículo 12. El Evangelio es el alegre anuncio de que Jesús ya hizo todo lo que era necesario para que nosotros tuviésemos una vida abundante y colmada de bendiciones. Como lo dice en Juan capítulo 10, versículo 10. En Cristo todo está hecho. Dios nos sirvió toda bendición en su Hijo, y eso tiene un impacto en nuestra identidad, en cómo nos percibimos, en cómo nos situamos en el mundo, en el universo y en cómo trascendemos. Capítulo 2. El Evangelio te instala en una nueva realidad. Los psicólogos dicen que la identidad se basa formando mediante el entorno y las experiencias. Dicen que estos factores contribuyen e inciden en la constitución de la autoimagen y el autoconcepto de los individuos. En consecuencia, desde este prisma diríamos que la identidad es dinámica y no estática, voluble y no fija. En realidad, nada es inmutable en esta vida, excepto Dios y su palabra, tal como lo dice en Isaías capítulo 40, versículo 8. La palabra de Dios es verdad, como lo dice en Juan capítulo 17, versículo 17. Y esto no debe entenderse solo en el sentido de que ella es veraz, sino que la riqueza del vocablo griego indica que dicha palabra, además de veraz, es la realidad. En ese sentido, el Evangelio introduce al creyente en una nueva realidad, y tal realidad le cambia la identidad. Esto es tan cierto que el creyente literalmente se vuelve en una nueva creación. Todo se vuelve nuevo, como lo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Pero todo ello es accesible únicamente a los ojos de la fe, de manera que la identidad del creyente está formada no por la realidad del mundo físico visible y sensible, sino por la realidad expresada en la palabra de Dios, que llama las cosas que a la vista no son como si fuesen, como lo dice en Romanos capítulo 4, versículo 17. Esa realidad es la que forma la identidad del cristiano, la realidad que Dios ve y que nos la revela en su palabra. A las realidades espirituales se le anteponen las realidades físicas o circunstanciales, como le sucedió a Giezi, siervo de Eliseo, quien se asustó al verse rodeado por un numeroso destacamento de soldados. ¿Qué vamos a hacer?, le preguntó al profeta, y Eliseo pidió a Dios que abriera los ojos del siervo para que accediera a la realidad espiritual, y así viese todos los carruajes de fuego que cuidaban a Eliseo. Y eso está en 2 Reyes, capítulo 6, versículo 14 al 17. Nosotros también tenemos el mismo problema que Giezi. La forma en que aprendimos a percibirnos en el mundo natural interfiere con nuestra nueva realidad que tenemos en Cristo. Por eso, nos cuesta adaptarnos a una nueva identidad que Dios nos otorga por el Evangelio, pues tal identidad se puede ver solo con los ojos de la fe. ¿Cómo te ves tú? ¿Desde cuál perspectiva miras tus circunstancias? ¿Qué realidad valora más? ¿La de tus sentidos y vivencias o lo de la fe? El lugar de donde te sitúas tendrás un considerable impacto en tu vida. Ejemplo de ello es Saúl y David. Saúl y los soldados tenían pavor al gigante Goliat. Al contemplar el tamaño de quien le desafiaba, estaban aterrorizados. En 1 Samuel 17, versículos 4 al 7 y 11. David determinó enfrentar al filisteo desde su identidad, aferrado a sus convicciones. Le mató. Y eso lo dice en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26 y también versículo 37. El demonio disfruta intimidar a aquellos que no tienen clara su identidad en Cristo, igual como lo hacía Goliat. Él sabe que nuestras actitudes, reacciones y respuestas están determinadas por la percepción de aquellos que asumimos como realidad. Esa percepción no puede ser favorable o desfavorable, nos puede potenciar o debilitar. Y tal percepción la extraemos desde las realidades natural o desde la realidad espiritual. Si nuestra identidad la seguimos construyendo desde nuestra historia vieja, caída, miserable y llena de culpas, no nos espera más que una fatídica derrota. Pero si enfrentamos a los gigantes desde la identidad que nos entrega el Evangelio, podremos sobrevivir a sus embestidas
y no solo sobrevivir, podemos vencerlo. Capítulo 4. Si está en Cristo, usted ya no es producto de lo que hace o no hace. Son muchos los cristianos que están atrapados al creer que lo que hacen determina lo que son. Para ellos, la conducta es concluyente, tanto que construyen su identidad basado en el comportamiento. Tales personas aún no comprenden que no son salvos ni aceptados por cómo se comportan, sino por lo que creen. Salvos y aceptos son todos aquellos que confían en la obra determinada de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1 y Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Los dos errores más grandes que algunos creyentes cometen son: tratan de convertirse en lo que ya son, hijos de Dios, Gálatas 3, versículo 26, y tratan de tener el perdón y la vida eterna que ya poseen, Hechos capítulo 10, versículo 43, y también capítulo 13, versículo 38. Y por último Juan capítulo 3, versículo 36. Tales creyentes necesitan entender que lo que se hace o no se hace no tiene nada que ver con la salvación. Somos salvos a confiarnos en lo que Cristo ya hizo por nosotros, como lo dice en Romanos capítulo 5, versículo 10 y Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Somos producto de la gracia y no somos producto de los méritos. Romanos capítulo 3, versículo 24 y también Efesios capítulo 1, versículo 7. Y una vez que hemos comprendido el Evangelio, si deseamos caminar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, necesitamos vivir por la fe. Fe en lo que ya somos en Cristo y fe en lo que ya tenemos en Cristo. En Cristo ya somos hijos de Dios, como lo dice en Juan capítulo 1, versículo 12. En Cristo ya hemos sido aceptados, como lo dice en Romanos capítulo 1, versículo 1. Cristo nos ha comprado y ahora pertenecemos a Dios, como lo dice en 1 Corintios, versículos 6, 19 y 20. En Cristo estamos libres de condenación, como lo dice en Juan, capítulo 5, versículo 24. En Cristo somos santos, como lo dice en Efesios, capítulo 1, versículo 1, y también capítulo 5, versículo 3. En Cristo somos miembros de su cuerpo, como lo dice en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 27. En Cristo estamos completos, como lo dice en Colosenses, capítulo 2, versículo 10. Tenemos una vida de resurrección y estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Efesios capítulo 2, versículo 6. Estamos crucificados con Cristo y ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Todos los textos que hemos leído hasta aquí prueban que no somos producto de lo que hacemos o no hacemos. Todo lo que hacemos o todo lo que somos, lo somos en Cristo y por Cristo. Ningún fracaso, ninguna caída y ningún evento cambia lo que ya somos en Cristo. Algunos cristianos viven en constante temor del juicio de Dios y piensan: si cometo una equivocación, la ira del Señor caerá sobre mí. ¡Anímate! Porque la ira de Dios ya cayó sobre Cristo. No somos pecadores en manos de un Dios iracundo, somos santos en manos de un Dios amoroso. Es muy importante considerar lo que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. El anuncio del Evangelio es que todo lo viejo ha pasado y que ya no somos consecuencia o producto de lo que hicimos. Lo que sí debe ser importante para nosotros es que en Cristo estamos puestos en una vida totalmente nueva. Somos una nueva creación. Esa nueva creación nos otorga una nueva identidad. Una identidad que al creerla y disfrutarla nos salvaguarda de las embestidas del demonio. Como lo dice en Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Capítulo 4, formando la identidad en las Santas Escrituras. Les comparto una ilustración que leí en uno de los libros de Neil Anderson. Supongamos que a una mujer encarcelada por prostitución se le da la noticia de que el rey ha dictaminado un decreto que indica que a todas las prostitutas se le perdona su transgresión a la moral y a las buenas costumbres. Tal mujer, sin duda, estará muy feliz por esa clemencia.
Pero, ¿ese perdón cambiará el autovalor de esa mujer? Lo más probable es que no. Lo mismo sucede con muchos creyentes que creen en el perdón de sus pecados, pero siguen autopercibiéndose desde aquello que más lo marcó en su vida. Es decir, aceptan el perdón, pero no experimentan cambios notables en su identidad. Tales personas no han comprendido aún las grandes riquezas del Evangelio, quieren el perdón, pero aún intentan relacionarse con Dios desde lo que hacen, o conectan con Dios desde su identidad estropeada y antigua y no desde una nueva identidad que han recibido por la gracia. Normalmente creemos que Dios piensa en nosotros de la misma manera que nosotros pensamos sobre nosotros mismos. Pero no, en Cristo ya no somos nuestro pasado. Necesitamos reprogramar nuestra mente con la nueva identidad que Dios nos revela en las Santas Escrituras. Necesitamos hacer caso a la palabra de Dios que tiene para nosotros respecto a quienes somos ahora que estamos en Cristo. La Escritura debe ser el nuevo programa que renueva nuestra mente de pensar. Como lo dice en Romanos, capítulo 12, versículo 2. La única forma de anular la vieja programación satánica es llenar nuestra mente con la palabra de Dios, como lo dice en Juan, capítulo 15, versículo 3. La palabra de Dios es lo único que puede purificar nuestra mente de las astutas sugerencias del diablo y de la deficiente filosofía mundana. Aun cuando la palabra de Dios no remueva, de hecho, la errónea información satánica de nuestras células cerebrales, si cancela sus efectos perjudiciales, Dios quiere que nuestros pensamientos sean notables diferentes de lo que antes eran y que sean programados con su pensamiento y no con los de los hombres. La Escritura contiene la información precisa y saludable para que fomentemos la nueva identidad que en Dios nos ha dado en Cristo. Ahora somos luz, como dice Efesios capítulo 5, versículo 8. Somos linaje escogido y nación santa, como lo dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Somos nacidos de Dios y el demonio no tiene poder para esclavizarme, como lo dice en 1 de Juan capítulo 5, versículo 18. Somos la sal de la tierra, como lo dice en Mateo 5, versículo 13. Somos escogidos y amados de Dios, como lo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4. Somos templo de Dios, como lo dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Somos ciudadanos del cielo, como lo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Es probable que muchos iniciados en la fe pueden encontrar difícil de asimilar todos estos versículos de la Biblia que describen lo que son y tienen en Cristo. El programa antiguo puede llegar a ser muy tenaz. Sin embargo, si Dios dice que esto es verdad, entonces es verdad, a pesar de lo que sintamos o de que nos cueste entenderlo. Es muy importante que leamos las Escrituras poniendo especial atención en todos aquellos textos que nos enseñan la posición y la identidad que ahora tenemos como hijos de Dios. Tal lectura con seguridad tendrá un importante impacto en nuestras existencias diarias. Capítulo 5. Confronta a los demonios desde la identidad que tienes en Cristo. Algunas personas piensan que no pueden enfrentar a los demonios porque son muy inmaduras en el desarrollo de su vida cristiana, o no sienten fuertes, u otras se sienten inhabilitadas por cosas que hicieron en el pasado. Tales creyentes deben saber que cuando se trata de confrontar a los demonios, estos no deben ser resistidos en base a nuestra experiencia madura, ni en base a nuestros méritos personales. Al demonio se le resiste desde la posición que tenemos en Cristo. Sí, a los espíritus inmundos se les resiste amparados en la autoridad que poseemos en el Señor. Eso es lo que enseña en Lucas capítulo 9, versículo 1. Cuando de confrontación espiritual se trata, es muy necesario saber distinguir entre habilidad y derecho. La habilidad se adquiere con el tiempo, con la práctica, con la experiencia. Por lo tanto, la habilidad está dentro de las cosas relativas. El derecho tiene que ver con la autoridad. La autoridad tiene que ver con la investidura, con la posición. Un oficial de policía tiene el derecho de detener el tráfico en el cruce de las calles porque tiene la posición de autoridad representada en su credencial. De igual manera, Jesús dio a sus discípulos su credencial para que llevaran consigo. Tenían el derecho de mandar a los demonios debido a su posición de seguidores
de aquel que tiene todo poder en el cielo y en la tierra, como lo dice en Mateo 28, versículo 18. El policía tiene la autoridad para detener el tráfico, pero no tiene la habilidad física de hacerlo así. Si tratas de detener el tráfico por medio de su propio poder, probablemente lo atropellarán. Jesús dio a sus discípulos la responsabilidad de proclamar las buenas nuevas y también las herramientas que necesitan para hacer el trabajo. Si Jesús les hubiera dado a la vez la autoridad y el poder en el mundo espiritual, los demonios se hubieran reído de sus débiles intentos y lo hubiera hecho salir corriendo a esconderse. Cuando uno lleva a algunos creyentes para hacer un trabajo de exorcismo, los más nuevos van con mucho temor, piensan que no serán capaces de hacer frente a los demonios. Sin embargo, un niñito, un adolescente o una abuela tienen en Cristo la misma autoridad que un pastor con experiencia. Recuerdo la vez que un demonio asustó a mi hijo menor. En aquel tiempo tenía unos 12 años. Espantado me dijo que mientras estaba sentado en su cama, vio una sombra entrar a su pieza. La sombra entró y se escondió tras la puerta. Él quedó atónito. Segundos después, la sombra se asomó a la puerta y se quedó mirándole. Ahí él no dio más y bajó corriendo a contarme. Yo le dije: hijo, nosotros somos hijos de Dios y nada pueden hacernos, aparte de intentar de asustarnos. El Señor nos dio poder contra esos espíritus y nos dijo que les expulsaríamos si lo reprenderíamos en el nombre del Señor Jesucristo. La próxima vez que le veas, dile: te mando en el nombre del Señor Jesucristo que te vayas, y se irá. Días después bajó feliz de su pieza. Lo hice, papá, me dijo. La sombra volvió y le ordené que fuese en el nombre del Señor Jesucristo y arrancó. Mi hijo había aprendido que expulsar demonios no era cuestión de capacidad, sino de autoridad. No es asunto de quiénes somos nosotros, sino de la investidura y autoridad que Cristo nos confirió. Los demonios nada pueden hacer ante la posición que tenemos en Cristo. Debes hacerles saber que tú ya conoces quién eres y qué recursos tienes en el Señor. Conclusión. Gran parte de la acción demoníaca tiene que ver con el espejo retrovisor. Sabe que si nos tiene mirando al pasado, nos vuelve un eslabón débil. Como también sabe que perderá su poder sobre nosotros si llegamos a posicionarnos en la nueva identidad que Dios nos ha dado en Cristo. El demonio sabe que si comprendemos y vivimos nuestra nueva identidad, tendremos importante victoria en el desarrollo de nuestra nueva vida. La esencia de la vida cristiana es creer lo que Dios dice que ya es cierto, aquello que ya es verdad sobre nosotros en Cristo nuestro sustituto. Si vivimos todo lo que tenemos en el reino de nuestro Señor, estaremos tan alto, tan inalcanzable, que experimentaremos lo que dice Juan: el maligno no nos toca. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Muchas gracias, querido lector. Hemos finalizado y queremos darle las gracias al Señor por este hermoso y tremendo librito llamado Tu nueva identidad en Cristo. Que tengas un buen día. Bendiciones.